Bienvenidos, estimados estudiantes de séptimo grado, a una clase más. Vamos a trabajar en la página 170 del libro de texto, clase 2.8 de la unidad número 8, que tiene que ver con la tangente a una circunferencia. El problema inicial nos dice que en la imagen que se observa acá a la derecha, se muestra cómo podemos trazar una recta perpendicular a la recta AB, pasando por el punto O. Literal A. Explica los pasos utilizados para trazar la recta que pasa por OE. Y literal B. Explica la razón por la que la recta que pasa por OE es perpendicular a AB. Acá, como una pista, debes de considerar la forma en cómo se trazaron la bisectriz de un ángulo según lo que vimos en la clase 2.7. Intenta resolverlo. Cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Vamos a resolver el problema en este video. Para poder justificar en el caso de literal A los pasos que se han hecho para poder trazar el segmento OE, lo primero que hacemos es trazar una recta y luego a partir de esa recta vamos a tomar un punto O. Ese punto O va a ser el que se va a tomar de referencia para trazar un segmento. Ese segmento que vamos a trazar debe tener un radio cualquiera y vamos a observar las intersecciones que tenga con nuestra recta. Entonces a esa recta le vamos a llamar C y D respectivamente. Entonces aquí vamos a tener el punto C y el punto D, que serían las intersecciones. Ahora, teniendo esas intersecciones, lo que hacemos es tomar o trazar arcos de circunferencia considerando un radio también cualquiera. Hacemos lo mismo con el D y debemos de considerar que debe tener el mismo radio. Entonces el punto donde se intersecten lo identificamos, le vamos a llamar E. Y luego, teniendo ya eso, vamos a trazar el segmento que une a O con E. Y esa sería la explicación que se nos pedía en el caso de literal A. En el caso de literal B nos dicen que debemos justificar por qué la recta OE es perpendicular a B, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, el segmento AB, nosotros al considerar su ángulo, nos damos cuenta que es de 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener que el ángulo AOE es igual a 90 grados, ya que el procedimiento que hemos empleado es igual cuando estábamos trazando una bisectriz. De lo anterior podemos concluir entonces que si nosotros movemos la perpendicular a la recta que pasa por el punto O, hay un momento en el que esa recta tiene solo un punto en común con la circunferencia, así como observamos en la recta celeste. En ese momento vamos a decir que esa recta es tangencial al círculo y a esta línea se le va a llamar recta tangente al círculo. El único punto que la recta tiene en común en la circunferencia le vamos a llamar punto de tangencia y es perpendicular al radio. Aquí podemos observar, aquí está el punto tangente, la recta tangente y es perpendicular, significa que forma un ángulo de 90 grados. Veamos ahora el ejemplo. Bien, en el ejemplo nos piden justificar cómo se ha trazado la recta tangente a esa circunferencia. Entonces lo primero que hacemos es que tomamos un punto A. Ese punto A va a ser sobre la circunferencia y luego trazamos el segmento que va desde el centro a el punto A. Luego lo que hacemos es considerar
trazar una circunferencia con centro en A y radio cualquiera. Luego de eso identificamos los puntos donde intersecta a ese segmento OA, que sería este de acá y este de acá. Teniendo ya esas intersecciones, lo que hacemos es trazar un segmento de circunferencia considerando un radio cualquiera. Lo mismo hacemos con este otro de acá. Luego vamos a llamar a ese punto P, que sería la intersección de esos dos segmentos. Y de ahí trazamos la recta que pasa por A y pasa por el punto P. Y esa recta que hemos trazado se va a llamar recta tangente. Si nos fijamos, corta exactamente en el punto A. Y ahí hemos resuelto nuestro ejemplo. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso tenemos el ejercicio número 1, donde nos piden encontrar la recta tangente a la circunferencia en este punto A. Tú debes escoger cuál de las dos estrategias utilizar, si la estrategia del problema inicial o la del ejemplo. Veamos la del ejemplo. En el ejemplo lo que hacíamos era trazar el segmento OA y extenderlo. Luego de eso, de que hemos dibujado el segmento OA, trazábamos una circunferencia con radio cualquiera y centro en A. Entonces solamente vamos a trazar un pequeño trozo de circunferencia y considerábamos las intersecciones. Luego de tener las intersecciones con el segmento OA de esa circunferencia trazada con el compás, considerábamos trazar arcos de circunferencia con centro en este punto y en este otro, que son las intersecciones con el segmento OA, y tomábamos el punto donde se intersectaban ellos, y luego con la regla trazábamos la recta que une esos dos puntos, y a esa recta es que le llamábamos recta tangente. Puedes hacer la misma estrategia para poder resolver tu problema. En el ejercicio número 2 nos piden trazar la altura del segmento ABC desde el punto C, tomando como base el segmento AB. Entonces, si nos fijamos, la altura pues es la perpendicular que parte de este punto hacia el segmento AB, pero como el segmento AB está muy alejado, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, extendemos nuestro segmento AB con nuestra regla. Luego que ya lo hemos extendido, lo que hacemos es trazar arcos de circunferencia, sería en este caso, considerando como centro un punto de la recta extendida. Entonces trazamos ese segmento hacia abajo. Bueno, a ustedes les va a quedar muy bien porque lo van a hacer con el compás, ¿verdad? Luego tomamos otro punto de acá, de este extremo, y pasando por C hacemos lo mismo. Y luego que ya tenemos de esa forma, lo que hacemos es unir esos dos puntos, es decir, trazar la recta que une esos dos puntos. Y al trazar esa recta que une esos dos puntos, esa recta debe de tocar de manera perpendicular a la prolongación del segmento AB. Ahora que ya resolviste los ejercicios del libro de texto, ubícate en la página 175 del cuaderno de ejercicios y resuelve los problemas que se te plantean, donde lo que tienes que hacer es aplicar lo aprendido en esa clase y luego responder las preguntas que se te piden. Espero las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.